C13 Noticias, impacto informativo. Brutal, le dispararon 9 veces mientras esperaba en su motocicleta. En busca de asesinos, 25 allanamientos y 3 capturados en Jalapa. Ancianos solicitan ayuda. Los años dorados se convirtieron en pesadilla. Pandemia. Omicron sigue ganando terreno en Guatemala. No baje la guardia. Engrilletado de pies y manos, expresidente de Honduras, vinculado al narco. En el segundo intento, la muerte cantó victoria. Asesinado en Villanueva. Buenas noches, amigo televidente. Gracias por estar con nosotros. Ya conoció nuestros titulares, así que vamos de lleno con la información. Y de hecho vamos a iniciar con la ampliación de uno de ellos hablando de violencia e inseguridad. Nos vamos a ubicar en un sector de la zona 11 capitalina para hablar del resultado de un ataque armado. Lamentablemente un hombre fue acribillado a balazos. En horas de la mañana se registró un ataque armado contra un hombre en la colonia Las Charcas, zona 11. El resultado fue fatal. La víctima se encontraba sobre su motocicleta esperando que su acompañante comprara comida cerca de su trabajo, cuando 2 sicarios que viajaban en motocicletas se acercaron. Uno de ellos sacó un arma y disparó. Marcos Santos Cardona, de 37 años, cayó al suelo inerte. Los testigos se cubrieron de la ráfaga de disparos. Bomberos municipales llegaron al lugar, atendieron a varias personas con crisis nerviosa. La mujer que acompañaba a la víctima indicó que trabajaban juntos y que frecuentemente compraban alimentos en el lugar. Aseguró que desconoce las causas del ataque. En la escena del crimen fueron localizados 9 casquillos. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron un operativo, pero el resultado fue negativo. Se realizó un rastreo en el lugar para ubicar cámaras de seguridad. Las imágenes captadas serán vitales para identificar a los sicarios. Familiares de la víctima, entre lágrimas, lamentaron la tragedia y pidieron se haga justicia. Nos vamos a ubicar ahora en jurisdicción de Suchitepeques para hablar de acciones por parte de la Policía Nacional Civil. Vamos a hablar a continuación de 2 importantes capturas, pero también de un enfrentamiento. Mucha atención. Las fuerzas de seguridad buscaban a integrantes de una estructura criminal en Mazatenango, Suchitepeques, cuando fueron recibidos a balazos en uno de los 5 inmuebles allanados. Los agentes repelieron el ataque y se generó un enfrentamiento que duró varios minutos, según manifestaron vecinos del sector. No hubo personas heridas, pero 2 fueron capturadas. Se trata de presuntos integrantes de la Mara 18, señalados de ser los responsables del ataque contra un piloto del transporte público ocurrido el pasado 7 de febrero y de disparar contra los agentes este martes. Óscar Antonio Calderón Bámaca tiene 24 años, originario de Santa Catarina Pinula, departamento de Guatemala. Michael Steven Pérez Cruz tiene 19, originario de Champerico. Los agentes lograron neutralizarlos. En la vivienda donde se mantenían ocultos fueron decomisadas una motocicleta con reporte de robo, un arma de fuego, varias municiones y un teléfono celular. Las autoridades creen que estos presuntos pandilleros utilizaban la vivienda como guarida. No se descarta que hayan estado involucrados en otros hechos ilícitos en el departamento de Retaluleu. Tras su captura, fueron consignados en un juzgado de la localidad. Seguimos hablando de acciones por parte de la Policía Nacional Civil. Nos vamos ahora al occidente del país, específicamente en el departamento de Quetzaltenango. Vamos a hablar ahora de la recaptura de un reo. Agentes del Comando Motorizado de la Policía Nacional Civil recapturaron en la zona 4 de Coatepeque, Quetzaltenango, a José Guillermo Bautista Flores, de 26 años, alias El Hamburguesa, quien se había fugado al tener una audiencia en un juzgado de Coatepeque cuando iba a ser notificado de una orden de aprehensión
sindicado de rebeldía y hurto agravado. Se da la fuga por parte de su custodio, se inicia la búsqueda de localización a base de investigaciones y el día de hoy se logra su recaptura. Cabe resaltar también que esta persona ingresó al centro carcelario, estaba recluido específicamente en la granja modelo de rehabilitación penal Cantel en Quetzaltenango. Esta persona ingresó a ese centro carcelario el 16 de diciembre de 2021, sindicado del delito de robo agravado. También sindicado ya se le gira una orden de captura, sindicado del delito de evasión. Un grupo de personas que utilizaba palos y piedras intentó liberarlo. Por este incidente, un agente resultó herido, por lo que fue trasladado al IX. Seguimos hablando de violencia e inseguridad. Vamos ahora con el detalle de un macabro hallazgo. Mucha atención a estas imágenes que le vamos a mostrar captadas en el sur del país. Es que autoridades de la Policía Nacional Civil localizaron el cadáver de un hombre envuelto en sábanas y con señales de violencia. Esto ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en el Cantón Perú, es la zona 4 del departamento de Retaluleu. Según indicaron los vecinos, los fétidos olores fueron los que los alarmaron. También indicaron que hace algunos días escucharon un escándalo en el interior de dicho domicilio, por lo que se supone la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con más personas. Esto deberá ser investigado por las autoridades. Hablamos ahora de varios agentes de la Policía Nacional Civil y su situación legal. Ellos han sido ligados a proceso penal. Ahora le contamos por qué. El pasado 11 de febrero, 6 agentes de la Policía Nacional Civil fueron capturados y consignados a torre de tribunales por los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, tráfico y almacenamiento ilícito. Según la investigación preliminar, los uniformados sustrajeron de un almacén un cargamento de droga que fue localizado en una de las unidades policiales en la que viajaban. Hoy, en horas de la mañana, la jueza de turno resolvió que los 6 agentes de la Policía Nacional Civil quedaran en prisión y ligados a proceso penal y ordenó su ingreso a la cárcel de Mariscal Zavala. El Ministerio Público tendrá 3 meses para realizar la investigación correspondiente y determinar si otras personas están involucradas. El 29 de abril se discutirá si podrían enfrentar un juicio ante un tribunal de sentencia penal. Vamos a cambiar de tema ahora, amigo televidente, y mucha atención a lo que está ocurriendo en la consulta externa del Hospital Roosevelt. Y es que hay varios problemas con médicos de este lugar y la situación se ha tornado bastante fuera de control. El pasado lunes, residentes del Hospital Roosevelt anunciaron el cierre de las consultas externas debido a temas salariales. Ante ello, autoridades del hospital han indicado que continúan, sin embargo, atendiendo a pacientes con médicos internos de este lugar. Y estamos con el doctor Marco Antonio Barrientos, director, que nos da detalles en cuanto a cómo hacen ustedes para que continúe funcionando esta consulta externa derivada de la medida implementada por residentes. Muy bien, fíjese que lo que hemos hecho es los jefes de servicio, los jefes de cada unidad de consulta externa han atendido a los pacientes. Usualmente a lo largo de una época normal los pacientes son evaluados tanto por el jefe de servicio como por los médicos residentes. En sus defectos, pues a veces solo el médico residente, pero en este momento los jefes de servicio nos están apoyando para poder atender toda la consulta. En este caso, el llamado a la población guatemalteca para que también sepan de que pueden venir y que también lo hagan con calma. Seguimos tratando de atenderles, seguimos tratando de hacer lo mejor para poderlos atender. Esa es nuestra misión, atender a la población de Guatemala. Hemos recibido el apoyo de los jefes de servicio, los jefes de departamento han hablado con sus subalternos para decirles apoyemos. Ciertamente los residentes están en este movimiento que en cierta forma no dejan de tener razón, ¿verdad?, por su remuneración económica, pero apoyemos a la población, que es a quien nos debemos. El 15 de febrero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Se estima que cada año más de 400,000 niños son diagnosticados con algún tipo de cáncer. Solo en América se habla de más de 35,000 casos anualmente. El cáncer infantil más común es la leucemia y uno de los primeros síntomas es la aparición de moretones en distintas partes del cuerpo. Recuerde que el cáncer no es sinónimo de muerte. Puede prevenirse con una buena alimentación y combatirse si se detecta a tiempo. Noticias históricas. Al volver.
25 allanamientos en busca de asesinos. Y más adelante. Ancianos claman por ayuda. En más noticias hablamos ahora de acciones por parte de la Policía Nacional Civil. Nos vamos a ubicar al norte de la capital guatemalteca para hablar de importantes capturas. Todo inició con una persecución policial. Estas detenciones se dieron tras una persecución policial en carretera al Atlántico, a la altura de la colonia Llano Largo, en la zona 18 de la capital. Las autoridades informaron que en dicha ruta se había instalado un retén que los capturados evadieron y obligaron a los agentes a perseguirlos. Se trata de 3 personas quienes se desplazaban en un taxi. La persecución duró varios minutos y concluyó justo en este sector de la capital. Los detenidos fueron identificados como Roberto Carlos Fuentes Duarte, de 26 años, y José Francisco Martínez González, de 29. También se remitió a un menor de edad. Cuando los agentes procedieron a inspeccionar el taxi, descubrieron que dentro del automotor había 2 armas de fuego que fueron decomisados. Además de esto, 3 teléfonos celulares también fueron incautados, al igual que el vehículo. Las autoridades sospechan que estas personas se dirigían a cometer un ataque armado. No se descarta que sean integrantes de una pandilla. Tras su captura, fueron consignados en un juzgado de la capital. Seguimos en el contexto, seguimos hablando de acciones por parte de las fuerzas de seguridad. Nos vamos ahora al oriente del país, al departamento de Jalapa, para hablar de allanamientos a gran escala y también de importantes capturas, buscando desarticular bandas que se dedican al sicariato. En seguimiento al asesinato de 2 mujeres y un hombre en el departamento de Jalapa, agentes de la Policía Nacional Civil, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, realizaron 25 allanamientos. Como resultado, lograron la captura de María José del Carmen Paz Bonilla, de 21 años, Walter Osvaldo Esteban Pérez, de 28, y Enio Roberto Agustín Galicia, de 30 años, sindicados del delito de homicidio de fecha 11 de octubre del año 2021. También lograron la incautación de marihuana, armas de fuego, municiones y teléfonos con reporte de robo. Según las investigaciones preliminares, Agustín Galicia es presunto responsable de participar en el asesinato de Dora Margarita Esteban el 7 de agosto del 2021. Cambiamos de tema y es que también tenemos que hablar de las condiciones del clima en nuestro país. Varios departamentos afectados por las lluvias de las últimas horas. Y esas fuertes lluvias se han registrado sobre todo en Alta Verapaz e Izabal, provocando varios incidentes. Más de 2.160 personas resultaron afectadas, 166 fueron trasladadas a distintos albergues habilitados en Puerto Barrios y también en Panzós. 228 viviendas presentan daños moderados, un puente destruido, otro afectado, una carretera más que también terminó afectada. Representantes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED continúan brindando asistencia a los damnificados. Según pronósticos del INSIBUME, mucha atención, las lluvias principalmente en la franja transversal del norte y Caribe continuarán al menos durante las próximas 24 horas. Mucha atención, amigo televidente, se lo habíamos adelantado desde nuestros titulares y le vamos a presentar ahora un servicio T3. Es la historia de una pareja, ambos son adultos mayores y ambos necesitan de nuestra ayuda. Por favor, tome nota de la siguiente historia. Hemos conocido una pareja de esposos de quien queremos contarles su historia para que puedan apoyarlos. Se trata de doña Aura y don Alfonso Gómez, de 79 y 87 años de edad. Ellos actualmente viven solos en una vivienda en el sector de la colonia San Francisco 1, en la zona 6 de Misco. Doña Aura, cuéntenos, bastante complicado lo que están viviendo ustedes como pareja de esposos, ¿verdad? Sí, nosotros estamos bastante mal ahorita porque a mí me dio el derrame cerebral hace un año y a mi esposo pues también le dio como a los 5 o 6 meses. Entonces ya estamos bastante mal, no tenemos dinero para pagar la renta, para pagar la luz, el agua, lo que se gasta, ¿verdad?, aquí en la casa. Entonces yo suplico pues a las personas de buen corazón que nos puedan ayudar, ¿verdad?, porque
no tenemos, estamos solos completamente aquí. Y necesitamos, pues, por favor, que Dios les toque el corazón a la gente buena y que nos apoye, ¿verdad? En este caso se complica muchas veces poder hasta comer en tiempo de comida. Sí, es cierto. Ahorita nos va también mal con la comida porque pues todo está caro. No tenemos, no podemos trabajar, no podemos traer dinero a la casa, ¿verdad? Y mi esposo pues está mal, completamente mal. Él ya no oye y ya no muy mira. Y pues por la edad también, ¿verdad? Al volver, las aterradoras cifras de la pandemia. Y más adelante, acribillado en zona 12 de Villanueva. Tiempos de coronavirus, ha llegado el momento en T13 Noticias para que actualicemos las cifras de la pandemia. Ya lo escuchaba usted desde nuestros titulares, la situación continúa siendo alarmante en suelo guatemalteco, sobre todo si nos fijamos en la cantidad de contagios cada 24 horas. Tiene usted ya en pantalla esta última actualización que nos muestra que ayer lunes 14 de febrero del 2022 se realizaron un total de 16.081 hisopados. Vea usted la cantidad de nuevos casos registrados en apenas 24 horas, es la segunda cifra. 4.054 nuevos casos contabilizaron las autoridades de salud y también alarmante y preocupante, amigo televidente, esa tercera casilla que nos muestra 18 víctimas mortales más, 18 personas que lamentablemente perdieron la batalla en contra del COVID-19, esto en fechas anteriores. El cero hasta abajo nos muestra que ninguna persona falleció en las últimas 24 horas a causa del COVID-19. Vamos ahora a dar paso a el panorama completo, la situación general del COVID-19 en nuestro país, siempre con el llamado para que usted siga extremando las medidas de bioseguridad. Vea usted la cantidad de casos que se han contabilizado desde el inicio de la pandemia hasta ayer. 740.011 casos. Las mismas autoridades de salud han indicado que en nuestro país se han recuperado 675.958 personas. Atención, porque vea cómo esta cifra ha ido incrementando alarmantemente, sobre todo en los últimos días, amigo televidente. Es preocupante la cantidad de decesos que se generan en nuestro país cada 24 horas a causa del COVID-19. 16.661 víctimas mortales. Es lo que han contabilizado las autoridades de salud. 16.661 personas que han perdido la batalla en contra del COVID-19. Y además continúan siendo portadores del virus 47.393 personas. El llamado es para que usted siga respetando las medidas. Vamos a pasar a otro tema, amigo televidente, mucha atención porque un hombre accedió a una entrevista tras la publicación de un medio de comunicación salvadoreño. Él asegura que en su momento fue obligado a declarar en contra de autoridades guatemaltecas y acusa a Juan Francisco Sandoval. Señor testigo A, en relación a las declaraciones, ¿bajo qué condiciones usted supuestamente las dio? Sí, la condición de la declaración fue porque yo estaba coercionado y presionado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, específicamente por el fiscal Juan Francisco Sandoval, en cuanto a algunos hechos que ellos querían básicamente imputar y solucionar. Sin embargo, nada se llevó a cabo, la declaración quedó en el aire y sucede en el momento en que estamos ahora. Claro. Señor testigo, ¿a qué presiones, a qué tipo de presiones fue sometido usted por parte de la Fiscalía que en su momento dirigía Juan Francisco Sandoval? Sí, fui sometido a presiones fuertes, como por ejemplo el hecho hasta de querer girar orden de captura. Si uno no decía exactamente lo que decía el papel que le entregaban a uno. Y también sometido a presiones de índole familiar, donde me metían a mí como el responsable en muchas circunstancias que en algún momento se van a saber del tema de la situación de algunos familiares míos. Claro, y es que estamos hablando específicamente de declaraciones donde usted está involucrado bajo esta presión del entonces jefe
de la Fiscalía, Juan Francisco Sandoval. ¿Qué le decía él a usted? ¿Cómo eran esas presiones? ¿Podría usted describirnos algunas de ellas? Te hago mención de un tema que incluso me recuerdo perfectamente. Yo entraba casi como Juan por su casa a la oficina o a la fiscalía, al cuarto piso. Me ingresaban a un comedor y ellas me empezaban a hacer preguntas acerca exactamente de este tema. Luego te daban una hoja para que la leyeras y básicamente esa era tu declaración. Claro. Un tema bien interesante, o sea, te obligaban a eso. Obviamente por el tema que estamos hablando, pues yo una vez accedí y leí una hoja por, como le digo, temas obligado, cuestionado y pidiéndole que me apoyaran en algunas circunstancias, lo cual él accedió. Ahora bien, señor testigo, el pueblo de Guatemala quisiera conocer con qué finalidad, o sea, cuál era la intención realmente de Juan Francisco Sandoval al momento de citarlo a usted, mostrarle sus documentos, qué se buscaba, qué le ofrecía. Sí, no, él ofrecía básicamente una liberación de bienes. También él ofrecía seguridad, ofrecía incluso asilos en Estados Unidos, lo cual por lo visto no se da. Y Juan Francisco Sandoval lo que él estaba buscando en su momento era vanagloriarse con que pudo investigar al presidente, cosa que según lo que tengo conocimiento de la ley es ilegal porque el presidente tiene juicio. El tema es de que el beneficio que ellos buscaban era básicamente utilizar un caballo de Troya, por así decirlo terminológicamente. Y el beneficio de Juan Francisco Sandoval pues era obvio, era que no se le estuviera de la fiscalía a través de investigaciones que podían tocar ciertos intereses, pero todo era mentira. Ahora bien, usted me llama mucho la atención estas reuniones, no eran muy frecuentes, ya me indicaba, pero ¿habían otras personas más que estaban dentro de esa oficina, dentro de ese comedor? Sí, habían aproximadamente 3, 4 personas más, que es lo interesante de la exposición. El día 18 de mayo, si no estoy mal, yo creo que el periódico hace alusión a eso y el Faro también. Increíblemente tiene hasta las fechas, pero estaba la jueza Erika Ifán, estaba en el despacho Juan Francisco Sandoval, el fiscal Vides, que era el caso de construcción y corrupción, una persona de la defensa pública penal, y él me tenían en la cocineta con la puerta cerrada. Obviamente con el papel que tenía que leer para que ellos dijeran que le daban fe que era cierto. Usted me indica que dentro de estas personas que también estaban dentro de esa sala estaba la jueza Erika Ifán. ¿Ella consintió en su momento el testimonio bajo esta presión del exfiscal? Yo no creo que tal vez en un tema de presión entre el fiscal y ella, sino que más creo que en un tema de alianza. Porque yo no entiendo cómo se puede llevar a cabo una audiencia de anticipo de prueba en un lugar que no sea el juzgado. Es muy interesante, pero sí, la persona estaba ahí, junto con el fiscal Juan Francisco Sandoval, que tampoco forma parte del expediente, lo cual es bastante interesante. Vamos a seguir hablando de este tema, ya que el Ministerio Público confirmó que el testigo interpuso una denuncia en contra de personas que lo obligaron a incriminar al presidente Alejandro Yamatei. El Ministerio Público, a través de su jefe de prensa, Juan Luis Pantaleón, confirmó que una denuncia fue interpuesta por el denominado testigo por la posible coacción de señalamientos en contra del presidente Yamatei. Misma declaración que fue publicada en el medio salvadoreño El Faro. Testigo A se apersonó al Ministerio Público, específicamente la Fiscalía de Asuntos Internos tiene ya la investigación de la denuncia que él presentó. Y la denuncia pues es respecto a una posible coacción para que él brindara declaraciones de hechos que no le constan. Es decir, él manifiesta en su denuncia que fue presionado, coaccionado para rendir una declaración la cual no es apegada a la verdad. Entonces se acercó al Ministerio Público, presentó la denuncia, la Fiscalía de Asuntos Internos ya tiene la investigación y se encuentra en desarrollo para poder dilucidar los hechos. ¿Por qué delitos es que está esta denuncia y contra quiénes? La denuncia es por posible abuso de autoridad y es en contra del personal del Ministerio Público que estuvo presente durante la toma de la declaración. Es decir, pues
Mediante la investigación y la formulación de la hipótesis criminal, se deberá establecer quiénes podrían ser los responsables y actuar conforme a lo que establece la ley. ¿Cuándo fue interpuesta esta denuncia? Esta denuncia fue interpuesta el 13 de febrero y es por el posible delito de abuso de autoridad. Según Pantaleón, la denuncia señala que el testigo no firmó el acta de las declaraciones dadas en la audiencia de mayo por la coacción de la que indicó ser víctima. El Ministerio Público refirió que la denuncia ya se encuentra a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos. Para finalizar con este tema, el gobierno de Guatemala rechazó este martes los señalamientos hechos en contra del presidente Alejandro Yamatei, considerándolos un ataque político. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, rechazó los señalamientos en contra del presidente Alejandro Yamatei, vertidos por un medio digital del extranjero. Son historias construidas, como lo explicaba anteriormente, que suponen una violación al debido proceso, en caso de ser ciertas, imagínense. Son supuestos que mediáticamente condenan, por lo tanto, tienen una razón específicamente infundada en contra del gobierno. Todos tenemos el derecho de ser escuchados y ser vencidos en juicio. Específicamente el presidente goza del derecho de antejuicio. Y debemos recordar, hace unas semanas, hace unos días, un medio por acá de información circulaba una noticia que justamente le aclaraban a ellos, altos funcionarios de los Estados Unidos, que el presidente no estaba bajo ningún tipo de investigación. Vean ustedes la contradicción de esta historia fabricada. No hay que vender humo. El artículo y las personas que hacen este artículo dicen que instancias y entidades del gobierno americano tienen información de esto y están bajo investigación y están siguiendo un proceso de investigación. Específicamente mencionan el FBI, el Departamento de Estado, siempre y cuando son hechos que están en otro país lejano de los Estados Unidos, que no tengan, o mejor dicho, que no hayan pasado en el sistema financiero de los Estados Unidos, está fuera de competencia. Si este supuesto fuera real, imagínense. Por eso hacemos un llamado a los medios de comunicación a no replicar este tipo de noticias falsas, maliciosas, construidas y coordinadas. Porque el día viernes, cuando nos piden la postura, que nos dicen que va a salir una nota periodística sobre este tema, no lo hace solo un medio, lo hacen aproximadamente 3 medios de comunicación extranjeros, todos con sede en Washington. Esto responde a una agenda de manipulación y sobre todo de descrédito mediático, específicamente por este tipo de supuestos construidos de investigaciones. Por lo que hacemos un llamado a la población a informarse de fuentes fidedignas y sobre todo aclaramos desde el Ejecutivo nuestro rechazo a este tipo de prácticas que nuevamente que son vinculaciones falsas, maliciosas, manipuladas y coordinadas. López también negó cualquier vínculo entre el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, y el mandatario de la República. Específicamente en el tema del exministro de Comunicaciones, esta nota señala que hay un compromiso para que continúe. Imagínense y vean ustedes cómo son los hechos en los cuales esta persona no continúa en gobierno. No existe un compromiso de esta naturaleza. Ese es el primer hecho real para desacreditar esta historia. Ningún exministro del gobierno anterior continuó en este gobierno. Al volver, expresidente vinculado al narco. Y más adelante, sobrevivió a un atentado, pero el segundo fue letal.
Vamos ahora con una de las noticias más impactantes de las últimas horas en suelo guatemalteco. Tiene que ver con un ataque armado en un municipio aledaño a Ciudad Capital. Este ataque con saldo trágico. El ataque fue perpetrado en un sector de la colonia Ciudad Real 2. Es la zona 12 del municipio de Villanueva. A plena luz del día y frente a varias personas, un hombre fue asesinado a balazos. Respondía al nombre de Rudy Manuel Martínez Castillo. Tenía 48 años. En poco tiempo llegaron personas a la escena indicando que eran familiares de la víctima. Es cobertura de Germán Cabrera, el Cazanoticias. Los familiares del hombre se sentaron cerca del cuerpo. Una vez los bomberos habían confirmado el deceso debido a la cantidad y gravedad de las heridas. Le dijeron a la policía que minutos antes el hombre les dijo que iría a una tienda cercana y tiempo después escucharon los disparos. Como es habitual en este tipo de casos, los testigos informaron que los asesinos llegaron en motocicleta. Se dice que llevaban un rato en el mismo lugar, esperando que el objetivo saliera de su vivienda. Al verlo, el gatillero abrió fuego en repetidas ocasiones. Este hombre utilizaba un bastón para caminar. Se sabe que había sobrevivido a un ataque armado hace 10 años, pero padecía las secuelas. En el segundo intento, los sicarios sí lograron asesinarlo y sus familiares esperan que el caso se esclarezca pronto. De manera extraoficial, se dijo también que años atrás había sido investigado por distribución de drogas y que ese ilícito es el que supuestamente habría provocado el primer atentado en su contra. Sin embargo, ahora el caso reposa en manos del personal del Ministerio Público para determinar la verdad a través de la prueba científica. Lo único cierto hoy es que ocurrió otro asesinato y otra vez en la zona 12 de Villanueva.